Iglesia misionera del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, sembradores de árboles en la casa de Dios. El momento de tu conquista ha llegado. Por tus venas corre sangre de victoria, pues para la victoria fuiste creado. No hay montaña que no se mueva ni mar que no se abra, porque tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, está con nosotros. No hay muralla que no caiga ni puerta que no se abra cuando Dios está contigo. Somos parte de una generación que ha cambiado la realidad de la historia. Somos la generación que desafía desafíos, porque estamos confiados en Dios, siempre confiados. Estás de pie, te invito a que tomes tu Biblia, el manual de vida para la vida, y que este libro sagrado te permita ver esa gracia divina. Levántalo bien en alto y di conmigo: este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en su presencia. Dispongo mi mente y mi corazón para recibir la bendita y santa palabra de Dios. Declaro lo que soy: sabiduría soy, inteligencia soy, conocimiento soy, discernimiento soy, abundancia soy, sanidad soy, riqueza soy, obediencia soy, porque yo soy del gran yo soy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Bendito Dios. Puedes tomar tu lugar, mi amado hermano y hermana. ¿Cuántos se gozaron en la presencia de Dios? Algo poderoso y sobrenatural. Los niños pueden salir a su área de enseñanza con cuidado, por favor. Papá, mamá, honra a tu hijo. Honra a tu hija. Dale su ofrenda, dale su diezmo. Dice la palabra que cuando instruyes al niño en su camino, cuando sea grande, no se apartará de ese camino. Amén. 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 Gloria a Dios. Dice la palabra: yo me gocé con los que decían, a la casa del Señor iremos. Y es un deleite estar en la casa del Señor. Es un deleite gozarnos, escuchar la palabra de vida, escuchar la palabra que orienta nuestros pensamientos y nos encamina siempre a la victoria, para su gloria, para su honra y para su alabanza. Anuncios importantes, mis amados hermanos. Vienen las 3 unciones, gloria a Dios. Dale una ofrenda de palmas con todas tus fuerzas. Pastor, ¿y qué cosas son las 3 unciones? Bueno, dice la palabra que nadie puede ni debe tocar a los ungidos. Hay un respaldo divino por la voz de Dios declarada que nadie tocará a los ungidos del Señor. Y en esas 3 unciones hay palabra profética, hay sanidad. Hemos visto cómo asuntos legales en un instante se componen. Hemos visto cómo la mano de Dios trae sanidad en vientres estériles, cómo se ha quitado enfermedades graves y drásticas. Hemos visto cómo Dios en su misericordia da la palabra de aliento que fortalece el corazón de su iglesia. Las 3 unciones, la primera va a ser el 30 de noviembre. ¿Cuándo? 30 de noviembre. La segunda, 7 de diciembre. Y la tercera, 14 de diciembre. Parecía que ese micrófono tenía gripa. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, es fundamental entender que una unción de parte de Dios para tu vida rompe muchos yugos. Acompáñame ahí en el libro de Isaías antes de iniciar el mensaje. Esta porción de la escritura en el libro de Isaías nos ayuda a entender el poder de la unción. Dice la palabra, Isaías capítulo 10, versículo 27. Vamos, acompáñame ahí en tu Biblia. Isaías capítulo 10, versículo 27. Aleluya. Hoy Dios trae un mensaje especial para cada uno de nosotros que nos ayudará a entender y a dimensionar qué es un altar y quién es Dios en el altar. Amén. Amén.
Dice Isaías 10:27, dice, acontecerá, ¿es correcto? Acontecerá en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? 30 de noviembre, 7 de diciembre, 14 de diciembre, dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga, aleluya, ¿qué dice? Será quitada, ¿qué? De tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y dice, y el yugo, ¿qué pasa con el yugo? Se pudrirá a causa de la unción. Hay yugos de pobreza, hay yugos de enfermedad, hay yugos de esclavitud, y la promesa dice, el yugo se pudre, y si se pudre se rompe, y si se rompe te libera, y si te libera te da victoria. Amén. 3 unciones, 30 de noviembre, 7 de diciembre, 14 de diciembre en este lugar para la gloria de Dios. Hoy te voy a compartir un mensaje, toma nota, se llama costumbres y tradiciones. Costumbres y ¿qué? Y tradiciones. Este mensaje ha sido meditado, entendido, porque puede suceder que el cristiano esté siendo tentado en participar de costumbres y tradiciones que no corresponden, en costumbres y tradiciones que muchas veces las personas dicen, yo no le veo nada de qué, yo no le veo nada de malo. Al final, pues van por el dulce. No, espérame, hoy vas a entender que no es el dulce por lo que van, y el problema no es el dulce. El problema es el portal que se abre para que el demonio pueda entrar en las generaciones. Cuando investigas la palabra costumbre y tradiciones, encontrarás que es algo que se pasa a la siguiente generación con un vínculo muy fuerte, porque te lo está heredando tu papá, te lo está heredando tu mamá, y lo que te está heredando en su contexto de ellos es algo bueno, es algo sano, en memoria de nuestros padres, en memoria del abuelo, en memoria de quien tú quieras. Pero veamos qué es lo que verdaderamente sí pasa cuando no dimensionamos que no es una costumbre y una tradición común, sino son portales que se abren para que dimensiones ajenas a puedan entrar en las generaciones. Hay una porción en la escritura que te quiero compartir, está en el libro de Éxodo. ¿Cuántos se saben los 10 mandamientos completitos? A ver, ¿cuántos? 1, 2, 3, o sea, tú te sabes el 1 y el hermano el 2, ¿o cómo? Entre todos juntamos los 10, pastor. Vamos a Éxodo capítulo 20, por favor. Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Lo único de mucho valor que nosotros tenemos como seres humanos, lo único de mucho valor es lo intangible, que son los recuerdos, que son los momentos, que son las circunstancias que se provocaron y que generaron la verdadera riqueza de nuestra alma. De ahí en fuera todo lo demás material es corruptible y se desbarata y o se transforma, dice por ahí alguna ley. Pero el punto importante es que eso emotivo tiene un vínculo de legalidad con el mundo espiritual. Dice la palabra en Éxodo 21, habló Dios, ¿habló quién? Dios. Habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor, tu Dios, el tuyo. Di conmigo, mi Dios. Aleluya. Ese tu Dios, yo les preguntaba apenas en una sesión a unos hermanos, ¿qué te hace pensar que el Dios de Israel le va a hacer caso al mexicano? Y me decían, pues porque Dios es un Dios universal y pues Él es el creador. Sí, pero en la palabra dice que este Dios de Israel no quería ni tenía que ver nada con otras naciones, porque esas otras naciones tenían a sus dioses. En México nuestro Dios tendría que ser ¿quién? Tlaloc o Huitzilopochtli o quién más, Quetzalcóatl, ¿no? La serpiente emplumada. Eso tendríamos que adorar. Vienen los españoles y no, eso no, es esto. Y de repente viene Roma y dicen, pues es esto. Y mi suegra tiene un dicho que dice que el que no conoce a Dios, sí se lo saben, sí se lo saben.
En cualquier santo se arrodilla. Y mis amados hermanos, es importante entender esto, que tu Dios al que clamas tiene ciertas reglas específicas y fundamentales que resguardan la bendición para tu generación. Amén. ¿Por qué todo mundo busca otros dioses y no el Dios de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué todo mundo busca a otros dioses y no al Dios de Israel? ¿Por qué? Por tradiciones, por costumbres. No, ¿sabes por qué? Porque este es el único Dios que se mete hasta la cocina, se mete en tu matrimonio, se mete en tu familia, se mete en tu vocabulario, se mete en tu sexualidad, se mete en tu administración, se mete con tus hijos, va y se mete y le empieza a decirle al esposo: no me la trates así, y a la esposa le dice: sujétate, no sométete, sujétate, y al hijo le dice: no seas respondón con tu padre porque hay maldiciones, y a la hija le dice: no seas grosera con tu madre. Es el único Dios que incomoda nuestra vida, es el único Dios que llega y te cachetea tumbándote el cigarro, es el único Dios que agarra la cerveza y te la tumba de la mano, es el único Dios que llega y te dice: eres un adúltero, deja a esa mujer porque muerto eres. Es el único Dios que llega a poner orden en nuestra vida. Es el único Dios que llega y le dice a la señorita: a ver, muchacha, tienes que vivir en santidad. ¿Qué es eso? ¿De qué es que me enamoré? No, espérate. Tienes que caminar buscando que Dios mande al amado. Pues se llama amado. No, pero no que se llame amado. Vamos comprendiendo hasta acá. Es el único Dios que le importa y le interesa tu vida y que garantiza respaldo para ti. Veníamos ahorita de camino y me dice mi hijo: papá, ¿qué significa eso de cuidado, alta tensión, no tocar? Dice él, me dice: significa que si lo toco me muero. Exactamente, sencillo y práctico. Ahora, gracias a Dios que está ese letrero y dice no tocar, ¿cierto o falso? Porque si no está ese letrero, ¿qué pasaría? Se mueren. ¿Cuántos? Muchos. Llega Dios y te pone un manual que se llama Biblia y te dice: no tocar esto, no tocar aquello, no tocar el otro. Y empieza: no, es que Dios te prohíbe muchas cosas. Sí, prohibiciones santas, prohibiciones justas, prohibiciones que permiten que tu vida pueda trascender poderosamente. Amén. Aleluya. Dice Éxodo capítulo 20 verso 1: habló Dios todas estas palabras y dijo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No quiero, dice, no tendrás que dioses ajenos delante de mí. No quiero que tengas otros dioses. ¿Por qué no? Ahora, cuando tú analizas a los otros dioses y las otras religiones, pues tienen de todos los dioses. Si no tienes novio, pídele ¿a quién? A San Antonio. Pídele a San Antonio, pídele un Toño, ¿no? Y encausan tu fe a la idolatría, pero la idolatría es el portal que el demonio necesita para entrar, matar, hurtar y destruir. Por eso dicen: no quiero que tengas otros. Pero es que en las otras religiones, pues es que esas religiones tienen sus dioses. Pero si tú vas a seguir al único Dios fiel y verdadero, tu fe debe estar puesta en su palabra. Porque su palabra no regresa vacía. Verso 4 dice: no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. De nada, dice. Verso 5: no te inclines a ello, no lo adores, no lo veneres, no lo respetes, no le hagas altares. Dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tú. Y otra vez dice: tú, Dios. ¿Alguna vez, papá, te tocó decirle a tu hijo: porque soy tu papá? Y se acababa la discusión. ¿Les tocó eso?
¿verdad? Y yo, mamá, porque soy tu mamá y ya, pum. Esa parte de porque soy tu Dios es porque tú me das la legalidad, porque estás creyendo en mí, pero no me conoces a mí. Y si no me conoces, te tengo que mostrar el camino de la verdad y la vida para que puedas llegar al Padre. No solamente tu alma, sino que mientras estás en la tierra, vivas el respaldo de Dios. Amén. Dice en el verso 5, no te inclines a ello, ni los honres, pero es que me lo dejó mi papá, mi mamá, de ese un legado generacional, y es como si yo traicionara la fe. Y tú vas y le preguntas a su papá, ¿y a usted quién le enseñó? Pues es que me lo dejaron como una costumbre y una tradición, y es que si yo dejo esto, es como no honrar la memoria de mi padre. Y llega Dios y dice, ¿y entonces yo dónde voy a entrar? Porque en relación a que se dirija tu fe, ¿quién va a dirigir tu fe? Dios. Y nuestros padres poco conocieron de Dios y por lo tanto poco conocieron a Dios. Dice en el versículo 5, no te inclinarás a ellas, no las honres. Y dice, porque yo soy tu Dios fuerte. ¿Cómo es más? Celoso, te cela con un celo sano, puro y limpio. No le gusta que le andes coqueteando con imágenes o estampitas o lacitos o cositas raras. Este Dios celoso no te comparte. Ahora resulta que una sábila con moño rojo tiene más poder. No te comparte con los ajos cómetelos para que te crezcan las uñas. Pon unos limones, los limones cómetelo en tiempo de frío para que se incremente las defensas en tu cuerpo. Y métele guayaba y naranja y listo. Y es que la herradura pónsela al caballo para que camine. Amén. Dios dice, ¿en qué momento mi gloria la reduces a sábila? La sábila ponte en una quemadura y mira, Dios dice, los beneficios de la sábila son estos. Pero ¿qué le estás pidiendo a la sábila? No te inclines a ello. Yo soy fuerte, yo soy celoso. Y escucha, esto es lo que ocupa y preocupa. Dice que visito la maldad de ¿quién? ¿Sobre quién? ¿Qué están haciendo los padres sobre los hijos? ¿Maldad? ¿Cómo? ¿Cómo maldad? ¿Tú serías capaz de hacerle maldad a tu hijo? Porque la maldad a la generación es apartarlo del conocimiento de la palabra. Y esa maldad ha sido de generación en generación. Papá, mamá, eres el principal responsable de que tu hijo conozca al Dios que predicas. Y el Dios que predicas, lo predicas no con la Biblia en la mano, sino con hechos, congruencia. Amén. Si el cristiano no es congruente, mi amado hermano, Dios le llama a ese cristiano infiel. Hay infidelidad. Y dice acá que visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta la tercera. ¿Qué más? Cuarta generación de los que me aborrecen. Si yo no inculco el temor y el conocimiento, dos cosas. Si no inculco el temor y el conocimiento en mis hijos se pueden olvidar de Dios. No es garantía nacer en cuna cristiana. No es garantía que seas hijo del pastor. Si el pastor no te forma como hijo y como discípulo, no es garantía de que tu generación vea la gloria. Por eso es que nos tomamos muy seriamente la formación de nuestros hijos y de la iglesia. Porque tu generación debe tener hombres y mujeres que desenvainen espada proclamando palabra y que en su generación puedan ver sanidad, liberación, restauración, vindicación, justicia divina. No nos olvidemos de las otras generaciones. No des por hecho que ellos saben porque es lo que tú sabes. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 1. Marcos capítulo 7, versículo 1. Vamos a ver qué dice la palabra. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Costumbres y tradiciones. Nos acostumbramos a la tradición terrenal y cuando llegamos a Cristo no queremos dejar eso. Tienes que dejar todo eso.
Por eso la palabra dice: el que no dejare padre, madre, mujer, hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué dice eso? Porque padre, madre, puede ser que crecieron sin el conocimiento de lo que Dios dice y empezaron a impartir una tradición de lo que ellos piensan que Dios dice. Por eso la palabra dice: y conocerás la verdad, y la verdad que hace, y la verdad te hace libre. Una vez que conoces la verdad, si no quieres ser libre, Dios te respeta el albedrío. Amén. Marcos 7:1. Se juntaron a Jesús los fariseos. ¿Lo tienes? Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los que los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, ¿qué hacían? Aferrándose a ¿qué? ¿A qué se aferraban? Exactamente. Mi amado hermano, estamos en una etapa del año en donde las tradiciones saltan a flor de piel. Cuidado y te aferres a una tradición equivocada, porque el Dios viviente es fuerte, cuidado, y es celoso. No el oso, no, es celoso. Y si ve a su esposa coqueteando con el pecado o en una costumbre y tradición, Él se encarga de hablar con ella. Dice en el verso 3: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de quienes, los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que éstas tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, los jarros, los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿qué dice? ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a qué? ¿Qué es lo que se proclamaba? Una tradición. ¿Y qué hace la tradición? ¿Qué hace la tradición? ¿Pero qué hace la tradición? Es una costumbre, pero ¿qué hace la tradición? Te hace creer que con esos días tú ya cumpliste con Dios. Y ya todo el año haciendo un desastre. Eso hace la tradición, eso hace la religión. Separa a la persona de una comunión íntima con Dios. Por eso es que el Dios de Israel, pocos lo quieren, y esos pocos estamos aquí para la gloria de Dios. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El Dios de Israel se mete en tu vocabulario, te dice: no hables así. El Rey de Israel se mete en tus finanzas, te dice cómo administrar. El Dios de Israel se mete en tu matrimonio, te dice cómo tratarla y cómo tratarlo. Por eso es que has escuchado cuando la gente dice: yo no voy a tu religión porque ahí todo te prohíben. ¿Has escuchado eso? Y les preguntas: bueno, y en no, en la mía, mira, yo te voy a decir algo, te lo digo con mucha seriedad. Yo soy creyente, pero no practicante. Y ya rapidito justifican que ellos están bien. Mira, mientras yo crea en Dios con todo mi corazón, dice el Señor, los demonios también creen y tiemblan. ¿O no? Eso es lo que busca el pensamiento cómodo humano, en donde dice: no, yo mejor acá. Y cuando ve su vida, vive en adulterio, en pornografía. Cuando ve su vida, vive en cosas del pecado que dañan la comunión con Dios. Dios es un Dios de orden, y lo primero que hace es ordenar nuestra vida. Yo tengo una frase importante, grábatela. Tu verdad y mi verdad, si no están fundamentados en la verdad, es la práctica de una mentira. ¿Cómo dice? Tu verdad y mi verdad, si no están fundamentados en la verdad, es la práctica de una mentira. Y el ser humano compra mentiras como verdades y las vive como si fuera la fe
que se debe vivir. Y dice la palabra en el versículo, por favor, 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, ¿qué les dijo? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra. Eso hace la tradición. La tradición cumple ante el ojo del humano. La comunión con Dios cumple ante los ojos de Dios. El comportamiento de santidad no puede ser de 10 a 12. Cuando sales ahí, tienes que vivir en santidad. Y cuando regreses, regresa diciendo: Padre, esta semana la viví conforme a tu voluntad, no bajo una tradición. Dice en el verso 7: pues en vano me honran, es decir, no sirve, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, ¿qué dejaron? ¿Qué dejaron? El mandamiento de Dios. ¿Y qué es un mandamiento de Dios? Es una orden o es una opción. En mi casa, con mis hijos, no hay opciones. Porque si hubiera opciones, oye hijo, ¿te quieres bañar? No. ¿Quieres comer verduras? No. ¿Quieres hacer la tarea? No. No puede ser una opción. Es un mandato de formación. Te está formando. Amén. Este es el Dios de Israel, que no camina ni en costumbre ni en tradición. ¿Sabes por qué? Porque Dios no estandariza su gloria. Como quiera mostrar su gloria, la va a mostrar. Dice la bendita palabra, verso 8: porque dejando el mandamiento de Dios. ¿Por qué dejas el mandamiento de Dios? ¿Por qué? Es que choca, es que molesta, es que ¿a poco hay que ir todos los domingos? Te está mandando Dios, ve y haz. ¿Por qué el pastor quiere que cante con fuerte y alta voz? Hay un contexto espiritual que debes conocer. Porque dejando el mandamiento de Dios, te aferras ¿a qué? A la tradición de ¿quiénes? Y entonces, ¿dónde queda Dios? Te va a pasar en estos días, en estos meses, en estas semanas, en donde verás a la gente que se aferra a la tradición. A ver, pasen por favor 4 personas rápidamente. Mike, pásate, pásate Gerson, pásate Isaí, pásate Ismael, pásate muchacho, bienvenido, pásate. Aquí, el aferrado va a ser mi hermano Mike, ¿ok? A ver, pásenme, ¿esa extensión está ocupada? Pásala para acá. Dice la palabra, pásense aquí atrás por favor. Dice la palabra que se aferran a la ¿qué? A la tradición. Vamos a suponer que esta es una calabaza que están de moda ahorita. La calabaza te la tienes que, Dios la hizo para que te la comas. ¿Para qué la hizo? Para comer. Las hacen en dulce. Mi esposa le echa leche y se la come y para eso sí, estudia las propiedades de la calabaza y utilízalo para lo que Dios lo hizo. Pero entonces alguien se aferra a la tradición. Agárrate fuerte, y los hermanos lo quieren quitar de aquí de la panza, de donde jálenlo, quítenlo, y él se aferra a la tradición. ¿Han visto eso actualmente? Y se la quieren quitar y se aferra. Y a ver, traten de quitársela ahí, quítenlo de la tradición. Y no pueden y se aferra. Y si se la quitan, hacen un coraje. ¿Cierto o falso? Ya déjenlo, por favor. Pero él cree que está cumpliendo. Gracias. Él cree que está cumpliendo algo porque se lo heredaron. Se aferran al cempasúchil, ¿cómo se dice? Se aferran al cempasúchil, se aferran al otro, ¿cómo se llama el terciopelo. Ya eso es por Veracruz, mi hermano. Se aferran a eso y dice Dios: ahora resulta que, ¿dónde yo te dije eso? ¿Dónde? Cuando conoces la verdad y no quieres ser libre, Dios llega primero con su palabra, luego llega con una vara. Y dice aquí en esta porción:
se aferran a la tradición de los hombres. ¿En qué te fundamentaron esa tradición? Porque hoy tienes el manual en tus manos y vamos a conocer qué dice el manual. Los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Verso 9, ¿qué dice? Les decía también, bien están invalidando el mandamiento de Dios para... ¿Qué valor debe tener esa persona para decir lo que Dios dice? No, esto es lo que debemos hacer. ¿Sabes qué le estás diciendo a Dios? Tú eres un ignorante, tú no te metas en mi vida, quítate para allá, así se debe hacer porque así me lo enseñaron. ¿Pero en qué lo fundamentaron? No, pues en nada, pero se siente aquí algo bonito. Dice la palabra, Salmos capítulo 78, 53. El ser humano a nivel mundial está lleno de tradiciones. Salmos 78, 53. Cuando lo tengas, dame un amén con fuerza. Amén, gloria a Dios. Salmos 78, ¿qué? 53. Dice, los guió con seguridad. ¿Quién los guía? Dios. ¿Cómo? Con seguridad. Te fortalece, te vivifica, te guía. Dice aquí la palabra, los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. ¿A cuántos se les fue el miedo una vez que Dios llegó y te hizo entender que Él te respalda, que Él te fortalece, que Él te vivifica? Dice la palabra ahí mismo, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos con cuerdas, repartió sus tierras en heredad, los bendijo, les dio. Y escucha el verso 56. Pero ellos, ¿qué hicieron? Tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. ¿Qué guardaban? Tradiciones y costumbres. Sino que se volvieron y se rebelaron como quienes. ¿Como quienes? ¿Qué hicieron sus padres? Se rebelaron. Y aquí viene un punto importante. Lávate la boca antes de que hables de mi papá. Pero también se equivocó, se rebeló. Lávate la boca cuando hables de mi madre. Pero se equivocó. Dice que se rebeló, empezaron a caminar en otro lado. Por eso dice la palabra. A esto se refiere cuando dice el que no aborrece padre, madre, mujer, hijos, porque te pueden desviar la fe de lo que Dios establece, porque le estás dando un peso emotivo, emocional al padre y a la madre por encima de Dios. ¿Vamos bien hasta acá? Dios bendiga a padre y madre, amén. Pero que dirijan nuestra fe sin el fundamento de la palabra, no. Dice aquí en el versículo 57, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco, ¿qué? Engañoso. ¿Y qué pasó? Le enojaron con sus lugares altos. Di conmigo, lugares altos. Los lugares altos hace referencia a esos lugares de adoración, a esos lugares de invocación. Y el pueblo de Israel empezó a invocar. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando salieron de Egipto? Un becerro para adorarlo, y dijeron, estos son nuestros dioses. ¿Y qué dijo Dios? Está perfecto, yo aquí de aquí los voy checando, No, se encendió su ira. Y dice en el 58, le enojaron con lugares altos, le provocaron a que cuando tú adoras y estás en un altar que no corresponde a lo que Dios dice, estás provocando a Dios. Le decía yo a Emanuel, traemos por ahí una regla que estamos trabajando con Emanuel específicamente, y le digo, cuando te digo en una primera vez, deja eso, y no lo dejas y lo vuelves a hacer, ¿eso qué es, Emanuel? Y dice, desobediencia. Le dije, no, eso es provocación. Eso es provocación. Porque la desobediencia con provocación, mi amado hermano, despierta ira. Y entonces sientes la ira de Dios.
¿Quién de los de aquí podría provocar a Dios? Dice la palabra, ¿o provocaremos a Dios? ¿Seremos más fuerte que Él? Dice en el versículo 58, le enojaron con sus lugares altos, le provocaron a celos con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios, ¿y qué le hizo Dios? Se enojó. Di conmigo, Dios me oye, Dios me ve, Dios me piensa y Dios me siente. ¿Te lo aprendiste? Dios me oye, Dios me ve, Dios me piensa y Dios me siente. Y dice aquí la palabra, lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto, ve lo que pasa, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Cuando hay un altar de adoración equivocado en casa y o vas a algún lugar, le estás diciendo a Dios, te me sales con tu presencia, por favor, porque aquí hay una adoración tal y cual. Y si se sale Dios, se sale bendición, justicia, protección, liberación, restauración, se sale todo. Me decía Hashem y Emanuel, papá, ¿sabes por qué las abejas se mueren cuando te pican? Le digo, porque Dios las castiga. No, dice, porque en el aguijón está conectado a gran parte de sus entrañas. Y lo que pasa es que el aguijón no entra y sale. El aguijón tiene unas, y ahí me están explicando los pequeños científicos, el aguijón tiene unas pequeñas púas, papá, que cuando entra ya no sale. Y en la lucha de querer salir la abeja, se destripa toda, papá, y se muere. Le digo, las abejas deben tomar una buena enseñanza de templanza, porque si caen en provocación se mueren, todas. Que fueras abeja y te provocan y a la primera que ¡puf! Luego que tienes la mecha así de larga. Dile al que está a tu lado, no serás abeja. No me vayas a picar. ¿Entendimos la parábola? Y dice la palabra que Dios se sale cuando hay algo que no le agrada a Dios, Dios se sale. Y entonces empiezas a caminar sin su presencia, sin su protección, sin su bendición, sin su gracia, pero de manera generacional, porque la generación va a aprender eso. Dice la palabra en verso 60, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda que habitó entre los hombres, y entregó, no solamente los deja, ¿qué dice? Y entregó a cautiverio, ¿qué? Su poderío. Todo el poderío que Israel tenía, Dios dice, lo entrego a cautiverio. Pum. Andas adorando, andas buscando altares equivocados. Entonces viene esto. Verso 62. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Todo estaba perdido porque vivían en la idolatría, vivían en costumbres y tradiciones heredadas por los padres sin ser corroboradas por lo que escrito está en la bendita palabra de Dios. Amén. Vamos a Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29. Versículo 38, di conmigo ofrenda, di conmigo ofrecer, altar, ofrenda, ofrecer, altar. Amén, falta una importante que es portal. Se abre un portal, se abre una dimensión. Cuando hay ofrenda en un altar, estás provocando algo de poder. Amén. Dice la palabra, Éxodo 29, 38, cuando lo tengas, dame un amén con fuerza. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Otra vez, esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, ¿qué? Continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrécelo a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte, una efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino.
Y ofrecerás el cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida ¿a quién? Al Señor. Amén. Entonces, a ver, lo que ofrecen, lo ofrecen en el altar. ¿Te suena esta frase de altar en estos tiempos? ¿Qué hace un altar? ¿Qué se pone en un altar? Una ofrenda. Y esa ofrenda, ¿qué hace? La ofrenda puesta en el altar provoca una atmósfera espiritual. Aprende eso. La ofrenda que se pone en un altar provoca una atmósfera espiritual. Y esa atmósfera espiritual es la que buscamos en Dios. Pero cuando pones una ofrenda en otro altar, con otro contexto y con otro sentido, también se provoca una atmósfera espiritual y pasa algo diferente. Dice la palabra, por favor, verso 42, ¿lo tienes? Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. Ya les dijeron que tienen que poner. A la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor, escucha esto, ve aquí viene el portal, dice, en el cual, ¿qué dice? Me reuniré con vosotros para hablarles allí. Bendito Dios. ¿Qué hace un altar con una ofrenda? Crea un portal, crea una atmósfera donde el Espíritu Santo en el altar de Dios desciende para hablarte. Pero ¿qué pasa cuando hay una ofrenda en otro altar y se crea una atmósfera? ¿Quién sale a hablarte? Exactamente. No es la abuelita Gertrudis y tampoco es el abuelo Sócrates. No. Porque cuando el alma de la persona sale del cuerpo, jamás regresa en este tiempo para hablarte, porque ya pasa al lugar que corresponde. Vida eterna si en vida aceptó a Cristo, y muerte eterna si en vida no aceptó a Cristo. Pero entonces, ¿cómo si hablan? Cuando tú vas a ese lugar, los espíritus que estaban en la persona, le estás dando la legalidad tú para que empiecen a hablar con tu persona. Pero no son las personas, son cantidad de principados y potestades. Y vamos a ver qué dice la palabra, versículo 43. Allí me reuniré con los hijos de Israel. Pregunta, ¿quién se va a reunir en esos altares? En el altar de Dios, Dios. Pero en los otros altares, ¿quién se va a reunir? Principados y potestades. Dice, y el lugar será que santificado con mi gloria. En el de Dios, pero en el otro, maldiciones y condenaciones se provocan con tu legalidad. ¿Cuántos están comprendiendo el mensaje? Es que, pastor, salió una película de Coco y ahí expresa cómo si viene la abuelita. Pues si esa película tiene más peso que el libro sagrado que tienes en tu mano, Dios te da que elijas con tu albedrío. Dios no se pelea, Dios pone su voluntad. No la quiero, no la quieras. Verso 44. Ve todo el beneficio de un altar de adoración para Dios. Y santificaré el tabernáculo de reunión. Cuando tú levantas un altar de adoración en tu casa para Dios, Dios santifica tu casa. Por eso es que debes cuidar todas las áreas. En la recámara no se pelea porque ahí tenemos que dormir en paz, me acuesto y en paz me levanto. En la cocina no se pelea porque la providencia se espanta y se va porque Dios está ahí en la cocina. En el carro no se pelea, se nos descompone y a caminar en el desierto. Entonces, juntos en armonía. Cada área Dios la santifica, la bendice, la multiplica. Dice en el 44, santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré a sí mismo ¿a quién? A Aarón, ¿quién más? A sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Ahora, si ponemos un altar diferente que no sea esto, entonces diría, y habitaré con ustedes.
Pero ¿quién va a habitar? Aquí viene lo interesante. Los demonios que le hicieron la vida imposible son los que llegan y dicen: ya llegamos, aquí estamos. Alcoholismo, ponle su tequila porque le gustaba el tequila. Y entonces llega el demonio de melancolía, tristeza y alcoholismo y dice: ay, qué bueno que me invocaron, ya llegué. ¿En quién hay que meterse? Y ahí están los hijos, la familia, y en su honor se toman una y los demonios, listo, ya, vámonos, pum, para adentro. Pero si el abuelo era tremendo y tenía uno de adulterio, también llega el espíritu de adulterio. ¿Qué? ¿Ya entró el de alcoholismo? Ya, te ganó, te tardaste, pues órale, métete. Estás creando una atmósfera espiritual con legalidad para que los demonios entren a tu hogar. Eso es el verdadero peligro. Dulces vienes comiendo desde enero, no bajas. Vamos dimensionando el punto. 45: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo, el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué dice? ¿A qué se compromete Dios si hay un altar de bendición en tu casa? A habitar ahí contigo. ¿A qué se comprometen los demonios si pones un altar? A habitar contigo. Aleluya. Por eso Dios prohíbe objetivamente, y en nuestra ignorancia nos ¿y a poco hasta eso me van a prohibir? No, te voy a explicar y tú decides. ¿O no? Sí. ¿A poco ni una maldición puedo traer de mis pasados? No, pues si quieres. Tan re bien que vas como para que te jales cosas ajenas. ¿Sí o no? Dice la palabra, por favor acompáñame en Deuteronomios 18. Ya estás a 3 pasos para la victoria y se te atraviesa los muertos y el cempasúchil y dice: hijo de Dios. Lo que tú tienes que vivir es: antes de que el año termine, quiero ver su gloria. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de señores. Amén que vive. Deuteronomios 18:9. Deuteronomios 18:9. Lo tenemos. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, nos dio Puebla, ¿no? Nos dio la República Mexicana. Dice: cuando entres ahí, no aprendas a hacer según que las abominaciones que aquellas naciones. No aprendas eso. Bendito Dios. ¿Te acuerdas cuando le prohibiste a tu hijo: no te juntes con ese muchachito? ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Porque toma, porque esto, porque aquello, porque el otro. Y ese muchachito lo aprendió de algún lugar. Pero eso es discriminación, mamá. Es que no estamos hablando de discriminación, estamos hablando de lo que te puede meter en la cabeza. Y dice en el 10: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, ¿qué dice ahí? Ni quien practique ¿qué? Adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino. ¿Por qué abren portales a demonios? No quiero que consultes ni a magos. ¿Y qué dice ahí? Ni quien consulte ¿qué? Ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué no quiere eso Dios? Porque abres portales, atmósferas de principados y potestades. El que murió en Cristo ya está en el reino de los cielos. Se acabó, listo, sencillo. Dice en el versículo 12: porque eso, si tú haces eso, dice, quiero que sepas esto: eso es abominación para con el Señor, cualquiera que hace estas cosas. ¿Y qué crees? Y por estas abominaciones el Señor tu Dios no quiere saber nada de esas naciones. Echa estas naciones de delante de ti, porque eso sí abren portales enormes donde los demonios buscan para entrar, matar y destruir.
¿Qué ha pasado en la República Mexicana con cada presidente? Rápido ponen ofrendas, altares para principados y potestades. Si Dios no gobierna tu República Mexicana, no vas a enderezar nada. Es con su gloria y con su respaldo y con su poder. Dice en el versículo 13: perfecto serás delante del Señor tu Dios. Todos juntos, verso 14, ¿qué dice? Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Es el equivalente como cuando papá dice: porque soy tu papá, punto. Ay, bendito Dios. Ahora, si no quieres, dile: no quiero que seas mi Dios. Dile. Está fuerte, ¿no? ¿Quién va a altercar con Dios? Se abren portales. Ahora, ¿qué hay hoy por hoy? Dice la palabra, Lucas capítulo 8, vamos para allá. Lucas capítulo 8. Versículo 26. Pastor, entonces, para que a ver si le entendí, ¿no puedo salir a pedir tan así una calaverita? A ver, ¿cómo me dijiste? Sí, para ver si entendí. A ver, ¿qué? ¿Ni una? ¿Así, ni una? No puedes. Es que había comprado todos mis disfraces para mi familia. Ay, Señor. Los hijos de luz no se disfrazan de demonios. Resplandece en medio de las tinieblas. Es que lo van a correr, de las que lo corran, Dios se encargará de él. Le abrió un pozo a Ismael y le dio victoria. Es que me van a bajar calificación. Bueno, entonces que te bajen las bendiciones. Es que me dijeron que me van a poner 5. Pues que te pongan 5. El caminar de la vida no es un número, es un respaldo. Lucas capítulo 8, 26, ¿lo tienes? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Cómo iba? ¿De dónde venía? De la ciudad. Desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa. ¿Qué más? Ni moraba en casa, no vivía en su casa. ¿Dónde vivía? ¿En dónde? ¿Qué hay en los sepulcros? A ver, otra vez. 27. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Cómo iba? Endemoniado. ¿Dónde estaba? En los sepulcros. ¿Qué encuentras por allá? Demonios. ¿Cuántos? Vamos a ver. Dice acá, ¿dónde vamos? 27, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Qué va a pasar en estos días en los sepulcros? ¿Cuánta gente va a ir? Mucha. ¿Y qué están esperando los demonios con ansias para que el portal abierto empiecen a meterse? Ándale, mi hijo, al chiquitito ahí híncate. Y dice el demonio: ¿este es el hijo del hijo? Sí, tercera, cuarta generación. Perfecto. Con tu legalidad. No es cualquier cosa. Versículo ¿qué? 28. ¿Qué dice? Al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido ¿sí? Por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y le dijo que, ¿como cuántos demonios hay en los sepulcros? En uno.
Y como cuántos hay ahí enterrados, pero lo que está ahí son los cuerpos, que en el momento que llegan y se abre el portal, no viene el familiar, no. Es el momento que aprovechan principados y potestades, porque también ellos en la legalidad dice: tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. A ver, ¿cuántas vinieron acá? Y el demonio, a través de costumbre y tradición, lleva a las familias completas, ¿o no? Y empieza cantidad de principados y potestades por los portales abiertos. Y luego dicen: oye, qué curioso, el tío se murió de lo mismo del abuelo. ¿Qué sería? ¿Quién sabe? Pero apúrate a poner la ofrenda. No es cualquier cosa. Judas capítulo 1, atrasito de Apocalipsis, rápido, rápido. Judas 1, verso 9. Judas 1:9. Cuando lo tengas, dame un amén con fuerza. Vamos, vamos. Dice la palabra, Judas 1:9. ¿Estás? Dice así: pero cuando el arcángel Miguel, caray, ¿ese de dónde es? Ese es un arcángel en el mundo espiritual. Y dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ¿qué dice? Disputando, ¿por qué? ¿Qué estaban peleando? ¿Qué estaban peleando? Al muerto. ¿Y por qué lo estaban peleando? ¿Por qué? Por los portales que se pueden abrir. Pastor, entonces, como quien dice ahorita, llegandito a mi casa quito todo el cempasúchil que me costó mucho. Sí. Y el plato de mole me lo puedo, no, tira todo eso a la basura, porque son portales. ¿Has escuchado que los brujos hacen brujería con los platos de comida? Todo lo que fue ofrecido a la basura. Pastor, pero es que a la basura. Pero es que, entonces haz lo que quieras. La palabra fue predicada, la palabra fue dada. Y no es para esta generación solamente. Cada generación que abrió este libro sagrado encontró que el Dios de Israel quiere bendecir a tus generaciones. Y por eso las prohibiciones. Dice aquí en el verso 9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, estaban peleándose un cuerpo. Porque sabían que por medio de ese cuerpo, el que llegara a ponerle ahí o a clamarle a Moisés, se abría un portal y principados y potestades entraban en esas generaciones. ¿Comprendimos la enseñanza? Dios puso una ofrenda, y su ofrenda es Jesucristo. Y esa ofrenda en el altar hace un vínculo perfecto entre Dios y el hombre. Tú y yo no tenemos que hacer ya nada en un panteón, más que fui a enterrar y vámonos, listo. ¿Por qué? Porque el alma de ese familiar está en la presencia del Todopoderoso. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponte de pie, mi amado hermano. Dios no es una religión, Dios no es una tradición, Dios no es una costumbre. ¿Quieres vivir esa bendición y ese respaldo para tu tercera y cuarta generación? Invoca a Dios en tu casa. Ahí invócalo. Invoca a Dios en el altar que Dios ha establecido. Por eso dice la palabra: cuídate de no ofrecer en cualquier lugar el sacrificio que tienes que llevar, sino en donde esté mi nombre estará su respaldo. Ahí lleva tu ofrenda. Tu ofrenda que presentas, tu diezmo que presentas, Dios no lo ve como dinero, Dios lo ve como el vínculo que se provoca en conexión de adoración. Porque lo que estás sacrificando es tu carne,
la carnalidad que depende de la porción. Pero cuando tú no dependes de la porción, tomas tu mejor ofrenda diciéndole: tú eres mi porción. Pon las manos en tu corazón. Padre bendito, si en algún momento el corazón de tu iglesia se desvió a pensar o creer que eso era correcto y sano, hoy, Señor, vamos camino a las 3 unciones y no podemos llegar con imprudencias. No, mi Padre. En tu nombre, Señor, y porque creemos y respetamos tu palabra, si te ofendimos con alguna acción de altar, de disfraz o de lo que sea, perdónanos. Hoy, Señor, como responsable directo de esta tu obra, he proclamado la palabra que me has revelado, palabra que nos permite entender que solo hay un Dios fiel y verdadero, quien es digno de recibir toda la gloria, quien es digno de recibir toda la honra, quien es digno de recibir toda la alabanza por todos los siglos. Padre, nos hacemos conscientes que camino a la unción debemos mostrar congruencia, justicia, rectitud y santidad. Nuestras ofrendas no son para muertos. Nuestras ofrendas son para el Dios viviente. Toma tu mejor ofrenda. Vamos, toma tu diezmo. El mundo pone de las mejores ofrendas y no entiende que está creando portales de principados y potestades. Tú como iglesia, yo como iglesia, tenemos la bendición y la dicha de crear el vínculo especial por medio de Cristo, la ofrenda perfecta. Dice la palabra que Abel tomó de lo más gordo de sus ofrendas, porque en Éxodo decía la palabra: allí me voy a reunir, voy a santificar y les voy a hablar y voy a habitar en medio de ustedes. Ve todo lo que provoca una ofrenda para Dios. Toma tu mejor ofrenda, levántala en alto, por favor, y di conmigo: Padre, en este día presento de manera consciente mi ofrenda ante ti, pues de lo recibido de tu mano te doy. Muchos, di conmigo, muchos van a presentar ofrendas en altares que no te agradan. Hoy te doy gracias porque has puesto un altar en donde puedo alabar, glorificar y consultar tu santo y poderoso nombre. Presento ante ti lo que tú me das. Y créeme, Señor, que si más me das, que así será, más te daremos. Tomo mi promesa. Tú amas al dador alegre, y con alegría lo presentamos ante ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia misionera del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, sembradores de árboles en la casa de Dios. El momento de tu conquista ha llegado. Por tus venas corre sangre de victoria, pues para la victoria fuiste creado. No hay montaña que no se mueva ni mar que no se abra, porque tu Dios, mi Dios, nuestro Dios, está con nosotros. No hay muralla que no caiga ni puerta que no se abra cuando Dios está contigo. Somos parte de una generación que ha cambiado la realidad de la historia. Somos la generación que desafía desafíos, porque estamos confiados en Dios, siempre confiados.